Hola de nuevo, aquí te dejo un nuevo vídeo y esta vez trata del silencio administrativo, es decir, de la Ley 39/15 en el título segundo de la actividad de las administraciones públicas, capítulo primero, normas generales de actuación, y vas a ver el artículo 21 hasta el punto 4 incluido, el artículo 24 y el artículo 25. Bueno, pues mira, imagina que solicita algo a la administración. Esta tiene el deber de resolver o bien admitiendo o rechazando tu solicitud para que puedas acceder a lo que has solicitado o para que puedas recurrir si lo estima oportuno. ¿Qué ocurriría si la administración dilata en el tiempo tu solicitud? Podría tardar mucho y luego encima denegar. No podría ejercer ni proteger tus derechos o intereses legítimos ya que desconoces la decisión de la administración y no podría ir en contra de esa situación porque no tiene un acto administrativo para poder tener derecho a algo o para poder recurrir. Para que esto no ocurra, la ley establece unos plazos en los que la administración debe notificar y resolver un procedimiento administrativo, y si la administración no dicta una resolución expresa dentro de este tiempo, se entiende que existe una resolución presunta, con un sentido, es decir, con una consecuencia. Positivo si estima o negativo si desestima, según el caso. Entonces, el silencio administrativo se entiende como aquel acto administrativo presunto por el que se tiene por estimada, es decir, un silencio positivo, o desestimada, silencio negativo, la petición que hace a la administración pública. Esta obligación se entiende a todos los procedimientos administrativos, tanto a los incoados a iniciativa de interesados como los iniciados de oficio. Y la administración no solo tiene que dictar la resolución finalizadora del procedimiento, también tiene que notificarla dentro del plazo máximo legal. Bueno, empiezo con el artículo 21, obligación de resolver, y establece que la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Como ves, no basta con que el acto se dicte, también tiene que notificarse. Y establece también que se exceptúa de la obligación a que se refiere el párrafo primero los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. Bueno, pues cuando el procedimiento termina por pacto o convenio, puede la administración no resolver, ya que en ese mismo acto se plasma el acuerdo que pone fin al procedimiento. El artículo 86 de esta ley es donde se establece la terminación convencional de los procedimientos, y nos dice que las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que se cumplan con unos requisitos. Seguidamente nos dice que pueden tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que se les ponga fin. Bueno, y estos casos que nos habla aquí, que nos dice aquí, el ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación están establecidos o expresados en el artículo 69 de esta misma ley. Y estos supuestos de declaración responsable o comunicación son casos en los que el derecho ya está reconocido previamente y por lo tanto pues no es necesario dictar una resolución, estableciendo la ley únicamente el deber de comunicación para que el interesado pueda ejercerlo de manera efectiva. La ley también nos dice que en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de la desaparición sobrevenida del objeto de procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurre en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Bien, pues
hemos dicho que la Administración tiene un plazo máximo para notificar y resolver de manera expresa. ¿Cuál es ese plazo? Entonces nos dice la ley que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora correspondiente del procedimiento. Esa es la respuesta a esa pregunta. Pero también tenemos que este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Y, además, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Es decir, para estos plazos tienes que tener en cuenta estas 3 situaciones. ¿Vale? La primera, a la respuesta así común, ¿qué plazo? Bueno, el que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Pero este plazo no puede exceder de 6 meses, salvo que una ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Y cuando las normas reguladoras del correspondiente procedimiento no fijen un plazo máximo, pues tenemos un plazo general que será de 3 meses. ¿Y desde cuándo empiezan a contarse esos plazos? Pues en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación, desde la fecha en el que se realice el acuerdo de iniciación. Y en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en el que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Para que podamos conocer la duración específica y diferente de cada procedimiento y también el sentido del silencio, las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web a efectos informativos las relaciones de procedimientos de su competencia con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Y de una forma más individual, digamos, la Administración en todo caso informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Bueno, pues toda esta información que hemos dicho en la diapositiva anterior, dicha mención se debe incluir en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Bueno, pues el artículo 22 trata de la suspensión del plazo máximo para resolver y establece unos casos en los que el plazo para notificar y resolver puede suspenderse y también establece otros casos en los que el plazo para notificar y resolver se suspenderá. Y el artículo 23 trata de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Y nos dice que de una manera excepcional, en ciertas circunstancias, el plazo que tiene la Administración para notificar y resolver puede ampliarse. Espero que en un vídeo sin voz pueda detallar absolutamente cada una de las partes de todos estos artículos. A ver si tengo tiempo y lo subo pronto. Bueno, pues te hago un pequeño resumen antes de continuar para que tengas la idea bien clara. Bien, pues hemos dicho que
la Administración tiene obligación de notificar y resolver de manera expresa, salvo en unos supuestos que son los del artículo 21 en el tercer párrafo. En aquellos supuestos en los que la Administración no resuelve de forma expresa, resuelve y notifica de forma expresa, se entiende que existe una resolución presunta. Esa resolución presunta tiene unas consecuencias, es decir, tiene un sentido, es decir, el sentido del silencio administrativo. Bueno, la Administración, como hemos dicho, tiene obligación de notificar y resolver y da igual que el procedimiento haya sido a instancias de interesado o se haya iniciado de oficio. Lo que sí varía es el sentido de ese silencio, que a instancias de interesado nos encontraremos con unos supuestos en los que el sentido es positivo, es decir, estimada nuestra resolución, o tendrá un sentido negativo o desestimado. Y en los supuestos en los que el procedimiento se haya iniciado de oficio, tendremos unos supuestos en los que el silencio es negativo o desestimado, debe entenderse negativo o desestimado, o ese silencio producirá la caducidad. Bien, pues el artículo 24 trata del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Y como he mencionado ya en la diapositiva anterior, la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece un régimen jurídico del silencio administrativo distinto en función de la forma de inicio del procedimiento, es decir, un sentido del silencio cuando el procedimiento se inicia de oficio y otro cuando se inicia a instancia de parte, a instancia de interesado. Y el artículo 24 establece el sentido del silencio cuando el procedimiento es iniciado a instancia de interesado. Y en su párrafo primero establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, que ahora más adelante verá, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesado para entenderla estimada por silencio administrativo. Es decir, es una regla general. Si la Administración no resuelve y notifica su resolución en el plazo establecido, se entenderá estimada la solicitud del interesado. Es un silencio administrativo positivo. Pero esta regla general tiene excepciones, es decir, hay supuestos en los que la falta de resolución y notificación en plazo implica que deba entenderse desestimada la solicitud del interesado. Y son los que ahora vamos a comenzar a ver. Vale, pues los casos de silencio administrativo negativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado son los siguientes. Cuando una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o derecho internacional aplicable en España establezca el silencio negativo. Bueno, es decir, generalmente es positivo, excepto esta situación, que una ley, una norma de derecho de la Unión Europea o derecho internacional aplicable en España establezca el silencio negativo. Y también nos dice la ley que cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o a su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de carácter de interés general. Bueno, pues sigo con más supuestos en los que esta ley establece como silencio administrativo negativo en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado. Nos dice la ley que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio de derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Un ejemplo sería pues la propuesta de mejora de un servicio público. También nos dice que sería negativo o desestimatorio en aquellos supuestos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al sector público. Por ejemplo, cuando solicita hacer o establecer un chiringuito en la playa.
También cuando impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Por ejemplo, si solicita realizar alguna voladura de alguna mina en algún terreno, en algún sitio. Y también en aquellos procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Pues, por ejemplo, cuando reclama a la administración por daños que se han realizado en un vehículo como consecuencia de la carretera cuando está en mal estado. Más supuesto de silencio administrativo negativo en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado. Bueno, nos dice la ley que el sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciado a solicitud de interesado. Estaríamos en los casos en los que debes recurrir o en los que solicita una revisión de oficio de las establecidas en el artículo 106 de esta ley. Pero también nos dice la ley que, no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este artículo. Vaya lío. Bueno, pues mira, a ver si te sirve esto para aclararte un poquillo. Venga, esto ya también lo comenté en un vídeo que subí respecto de los recursos. Bueno, pues piensa que tienes una resolución presunta que ha recaído en un procedimiento administrativo que interpusiste en su día. Esa resolución presunta, según los casos establecidos en la ley, debe entenderla como silencio administrativo negativo. Entonces, ¿cómo estaría ante un supuesto de nulidad del artículo 47 de esta ley o anulabilidad del artículo 48? Entonces decide interponer un recurso de alzada, porque estaríamos en el caso del recurso de alzada. Si está en otros supuestos de recurso no cabe esto, solo cabe en el recurso de alzada. Bueno, entonces interpone el recurso de alzada contra esta resolución y en el procedimiento, o sea, en el recurso de alzada, el procedimiento de recurso de alzada, te encuentras con otra resolución presunta que finaliza este recurso. Y entonces te dice la ley, en un principio, ves aquí que debería de entenderlo desestimado, la impugnación sería desestimatorio, un silencio desestimatorio, pero conforme a este párrafo, cuando, según la ley, cuando nos encontramos con un silencio en el procedimiento y con otro silencio en el recurso, deberemos entenderlo como un silencio administrativo positivo, no negativo o no desestimatorio. Pero también nos dice la ley, siempre que no se refiera a las materias previstas en el párrafo anterior, es decir, lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Bien, la ley continúa diciéndonos que la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Es decir, da lugar a un reconocimiento legal de tu petición, ya que se considera que se ha producido un acto administrativo estimatorio igual y con los mismos efectos que si fuera un acto expreso, y por lo tanto puedes hacer valer tu derecho. Luego nos dice que la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. En el caso de que tuviese un silencio negativo, entonces la situación en la que te encuentras es que tienes, en su caso, si lo estima oportuno, la posibilidad de poder realizar los recursos que procedan. Bueno, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen. Bueno, pues la Administración está obligada a resolver.
por lo que, aunque haya transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar y por lo tanto se produzca silencio administrativo, la Administración no está exenta de cumplir con su obligación legal de dictar resolución expresa. Pero en estos casos, la ley regula que dichas resoluciones deberán dictarse teniendo en cuenta el sentido del silencio. Es decir, si el silencio fue positivo, solo puede confirmar ese silencio. Y si el silencio fue negativo, entonces puede dictar resolución en sentido positivo o negativo. Entonces tenemos por un lado que en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatorio del mismo. Y el siguiente caso: en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Lo dicho, cuando desestima, la resolución expresa posterior puede ser dictada sin vinculación alguna al sentido del silencio, es decir, o puede ser positivo o negativo. Y en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior debe de ser confirmatoria de esa estimación por silencio. Bien, los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física, jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio administrativo. Es decir, para poder hacer valer tu derecho, puedes utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho o un certificado que la propia Administración debe emitir acreditando el sentido de ese silencio, del silencio que se ha producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver. Vale, la Administración debe de oficio por el órgano competente para resolver y en un plazo de 15 días emitir este certificado, pero el interesado puede pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente. Es decir, cuando lo pide el interesado, la Administración tiene igualmente el plazo de 15 días para expedirlo desde el día siguiente a aquel en el que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro electrónico de la Administración, organismo competente para resolver. Bueno, pues ya por último el artículo 25, que establece falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. Es decir, vas a ver cuál es el sentido del silencio en los procedimientos que se han iniciado de oficio. Y este artículo establece que en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos. Bueno, pues son dos casos y uno de ellos es en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
Bueno, pues el siguiente caso nos dice que en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o en general de intervención susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95. En este caso, si la Administración no resuelve dentro del plazo, provoca que ésta tenga la obligación de proceder al archivo de las actuaciones. Y, por ejemplo, pongamos que estamos en un caso de un procedimiento sancionador, la caducidad del procedimiento no produce por sí sola la prescripción de las acciones, por lo que ante una infracción, ante un procedimiento sancionador no prescrito, cabe la incoación de un nuevo procedimiento. Y en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Pues para evitar abusos, la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Bueno, pues ya has terminado con este vídeo tutorial y espero que te haya servido de aclaración para todo este tema, que es un poquillo liosillo del silencio administrativo. Y el siguiente vídeo tutorial que suba tratará